Día 11. Me llamo Óscar Yáñez, teniente médico. 33 años. 9 en el ejército. No soy cuentero ni me gusta exagerar. Lo que voy a decir pasó como lo recuerdo. Con el mismo calor pegajoso, los mismos zancudos, el mismo olor a diésel y tierra mojada. Y con ese silencio extraño de la selva cuando te escucha. Nos mandaron a la zona experimental Umbral 11, por la línea entre Campeche y Guatemala. Misión sanitaria, vacunas, curaciones, revisión de abastecimientos, bitácoras al día, comunicación cada tarde. 10 días exactos y de regreso. Sin preguntas, sin ruido. El tipo de misión que parece aburrida hasta que deja de serlo. El campamento era sencillo. 4 casas de campaña grandes, una lona para la cocina, una mesa larga que usábamos de consultorio, el generador que se ahogaba si le pedías más luz de la cuenta. En la noche, luciérnagas y sudor. En el día, vapor. La humedad era un animal sentado sobre el pecho, costaba trabajo llenar los pulmones. Yo dormía mal desde el segundo día, por culpa de un zumbido grave que no venía de ningún lado, como si la selva estuviera encendida por dentro. Pensé que era el generador vibrando por la tierra, pero a veces lo apagábamos, y el zumbido seguía, bajito, paciente. Llegó el día 10, de manual. Inventario, cierre de informes, empaques, contenedores rotulados. A las 18 horas, confirmación por radio. A las 6 de la mañana, salida. Éramos puntuales. El capitán lo era más. Esa noche me quedé escribiendo el último informe médico con la lámpara de cabeza. Manos pegajosas de repelente y tinta. Escribí, día 10 arriba, como siempre. A media línea me entró un escalofrío raro, de nuca a omóplatos, como si alguien hubiera soplado detrás de mí. Me volteé con mala cara. Nada. Cansancio, me dije. Amaneció con el mismo sol blanquecino de todos los días. El cocinero sirvió café aguado y frijoles recalentados. Me puse el reloj, me abroché la pechera, revisé mi cuaderno, y sentí el tirón en el estómago. Encabezado, día 10. Volví atrás, lo mismo. Revisé la pizarra de operaciones. Día 10. El calendario digital colgado con cinta. 26. Tenía que decir 27. Le pasé el dedo. Polvo. Nadie lo había movido. Me reí solo, de esos nervios que no admites frente a otros. Fui a buscar al capitán. Mi teniente, me dijo sin levantar la vista. Hoy salimos. Sí, mi capitán, pero... Le enseñé el cuaderno. Aquí dice día 10. Él hizo una mueca de... ¿Y? Como si yo le hablara de un mosquito. Falla de humo, lo corregimos. Revise su reloj. Revisé. 6:13. Fecha. 26. Me quedé callado. No quería ser el tipo que ve fantasmas en la libreta. Volví a la mesa. Mis soldados desayunaban en silencio, sudados ya, cada quien en su mundo. Alguno bromeó. Se alargó la comisión, mi teniente. Le respondí con un... Ajá, sin ganas. Me escocía la nuca. A las 9:10 oímos motores. Graves. Varios. No eran avionetas. Eran camiones. Salimos a la vereda. Entró un convoy por la brecha como si viniera a relevarnos. Mismo modelo de vehículos. Mismo polvo en los guardafangos. Mismo esquema de pintura. Hasta las abolladuras parecían copiadas. No parpadearon cuando nos vieron. Yo respiré hondo y me subió un ácido a la garganta. Su comandante saltó de la cabina. Se acomodó la visera. Me vio directo. Y sonrió sin sorpresa. Qué raro, dijo. Pensé que ya se habían ido ayer. El capitán se plantó en seco. Esa mirada suya que corta. Se presentó con su nombre, grado, unidad. El otro repitió los mismos datos, las mismas palabras. Y me pidió mis papeles. Saqué mi cuaderno, mis registros de vacunas, el inventario de sueros, las firmas de recepción. Él sacó los suyos. Los puso junto a los míos, hoja con hoja. Eran idénticos, hasta la torcedura de la R que me sale cuando estoy cansado. Sentí caliente la cara. No me gustó sentir que mis manos temblaban. Me las fui a secar al pantalón. No funcionó. Mi teniente, me dijo. Mire esto. Me enseñó la primera hoja. Arriba, el encabezado, día 11, tachado con furia, varias veces, como si alguien quisiera borrar un error que no se iba. Abajo, con tinta negra más fresca que el resto. No debe repetirse. No supe qué decir.
Me ardieron los oídos. Detrás de nosotros, la tropa se había quedado en silencio. La selva, también. Ni grillos ni pájaros. Ese vacío extraño que te hace notar tu propia respiración. Abrí la boca, pero el aire se volvió pesado, con un olor a metal, a cable recalentado, a cielo a punto de partirse. Se nubló de un golpe. No como cuando llega una nube, como si alguien hubiera apagado una lámpara enorme sobre nosotros. Un trueno sin destello. Los pelos de los brazos se me levantaron. Chisporroteó la radio, dijo algo que no entendimos y murió. El estruendo nos dobló. Cerré los ojos por reflejo. Cuando los abrí, ya no estaban. Ni los camiones, ni el otro capitán, ni mis dobles, ni el polvo que habían levantado. Nada. Solo el camino vacío. La maleza moviéndose un poco por el aire que quedó. Y el zumbido de antes, más claro, como si sonriera. No corrimos. No nos tiramos al suelo. No disparamos. Nadie sabía contra qué. El capitán se pasó la lengua por los labios, se acomodó el casco y dijo con voz baja: recogemos y salimos. Ya su tono me tranquilizó lo justo para respirar. Cargamos rápido. Apreté las correas de mi botiquín como si fueran a salvarme de algo. Revisé otra vez mi reloj, sin saber qué esperaba. 10:01. Fecha: 26. Empujé el pensamiento como quien empuja una puerta trabada. Subimos a los vehículos. El motor sonó bien, normal. Adentro olía a sudor, cuero viejo y ese repelente que nunca funciona. Caminamos. 30 kilómetros. 40, decía el odómetro. La brecha se volvía carretera de terracería, luego brecha otra vez, lo normal de allá. De pronto, una lona verde al fondo. Yo pensé, otro campamento. Me sudó la espalda en frío. No era otro, era el nuestro. Entramos por el lado contrario, pero era el mismo. Mis huellas de botas en el barro junto a la mesa de curaciones. La cuerda donde colgué mis vendas. La lata de café aplastada que juraría había dejado, junto al generador. Me reí, pero me salió hueco. Nadie dijo, nos perdimos. Nadie dijo, déjenme revisar el mapa. Todos sabíamos que no era eso. Volvimos a salir. Misma ruta, más rápido. Conté en voz baja los árboles con marcas, los tocones, una roca con forma de cabeza de tortuga que habíamos tomado de referencia al llegar. Todo en su sitio. El odómetro marcó otra vez 30, y otra vez el campamento. Una carcajada corta se le escapó a uno de los muchachos, como si su cuerpo decidiera reír para no gritar. Le temblaba la quijada. La selva era la misma, pero no igual. Ya no olía a lodo dulce, sino a algo quieto, como agua estancada. El cielo seguía encapotado, sin lluvia, y el zumbido, cada vez más cerca de la piel. Sentí que la lengua me sabía a cobre. Esa noche no se habló de nada, montamos guardias como si una patrulla nos fuera a rondar. Yo me quedé en silencio con la lámpara apagada, oyendo mi corazón. No me gusta admitirlo, pero recé bajito. Nada sofisticado. Que amanezca y nos dejen ir. No me dormí, pero el cuerpo me robó parpadeos largos. Amaneció con esa luz deslavada. Fui directo al calendario digital. 26. Me reí solo, pero esta vez con rabia. Tanta instrucción, tanta bitácora, tanta firma, y la selva jugando con nosotros como niños en una bodega. El capitán no preguntó opiniones. Ordenó volver a intentar por otra salida. Cambiamos dirección. Trazamos con GPS que de nada sirvió. A los 20 kilómetros, otro sendero sin marcas. A los 30, nuestra lona. Tenía una gota seca en la esquina que yo había visto caer la tarde anterior. Uno de los soldados vomitó detrás de la camioneta. Nadie lo regañó. Repetimos el intento 3 veces más. En una de esas, creí ver algo en la vereda, como si una figura pasara entre los árboles, sin prisa, a contraluz. No me levanté del asiento. No grité alto. Me quedé mirando por el espejo como si eso lo hiciera menos real. La cosa giró la cabeza, y por un segundo juro que vi mi propio casco, mi misma cinta de tela café alrededor, la que me dio mi papá cuando salí de la escuela militar. Parpadeé. No había nadie. Solo ramas movidas como cuando acaba de pasar un animal grande. Esa tarde, el cocinero intentó prender el fogón, y el gas no respondió. El generador encendió y se murió. Las baterías portátiles marcaban carga, pero no daban. Me dolió el estómago de hambre y asco a la vez. Me senté en la mesa de curaciones y me puse a leer mis notas. Empezaban a oler raro, como a papel guardado en caja húmeda. En la primera página,
Sobre el día 10, alguien había presionado una uña sucia y había dibujado un 11 con presión, sin tinta, solo el surco. Era mi caligrafía, pero más apretada. Me sudaron los ojos. En mi cabeza, el otro convoy era un espejito de feria, una copia con grumos. Pero no. Ellos nos vieron igual que nosotros a ellos. Tenían mis papeles con mis faltas de ortografía y mi letra torcida cuando me tiembla la mano. Y sobre todo tenían el día 11, tachado con esa rabia que yo entendí tarde. No era coraje por un error, era miedo a que el error se pegara como lapa. La tercera madrugada, cuando el cielo todavía era una panza oscura, me levanté con un impulso torpe y fui a la mesa. Encendí la lámpara, me temblaron los dedos con el encendedor. Abrí el cuaderno por la mitad, escribí arriba, día 11. Lo miré un segundo, y luego lo taché con todo lo que me quedaba de hombro y codo. Varias veces, como si de verdad pudiera cerrarle la puerta a algo con líneas negras. Abajo puse, no debe repetirse. Me dolió el antebrazo de la fuerza. Respiré por la boca, lento. Sentí la cara caliente y una calma falsa, de esas que duran lo que tardas en volver a oír el zumbido. Me quedé ahí, quieto, escuchando el nylon de la casa de campaña que crujía con el aire mínimo. Nadie más se levantó. Nadie dijo nada. La selva seguía ahí, negándose a amanecer del todo. A media mañana, el cielo decidió soltar un aguacero súbito. No el chaparrón tropical que uno espera, sino una cortina pareja, sin viento, como si alguien hubiera abierto una llave arriba de nosotros. El agua tenía un olor a frío que nos alivió. Bebimos del aire con la boca abierta como niños. Encendieron los motores. Sin discutir, tomamos la misma salida de siempre. Llovía tanto que el barro no agarraba. A los 15 kilómetros, la brecha se volvió lodo, y luego piedra. A los 20, el GPS reaccionó como si despertara de una siesta. A los 35, vi una señal oxidada que no habíamos visto antes. A los 40, la vereda se abrió y se vio, como un milagro chafa, la carretera con sus rayas mal pintadas. Nadie gritó, ¡lo logramos! Solo bajamos la marcha un segundo, como si temiéramos que una risa fuerte nos hiciera regresar. Salimos. Eso es todo. La palabra salimos parece fácil. No lo fue. Atrás quedó el campamento perfecto, la lona, la mesa, mi cuaderno con las letras hondas. Yo no volteé. Sabía que si miraba, algo iba a tener mi cara, y me iba a levantar la mano en saludo. Volvimos al cuartel con la piel blanda de tanta agua, y el alma como toalla vieja. Entregamos informes. El capitán habló poco. Yo hice lo que hago siempre. Revisé vacunas, firmé recibos, anoté faltantes. La rutina te salva de pensar demasiado. Esa noche, me bañé con agua helada y dejé el reloj sobre la mesa de metal. Me miré al espejo, ojeras nuevas, los mismos ojos. Llegó el 27 de septiembre. Yo no estaba de servicio. Tenía el reloj apagado porque había decidido olvidarme de él unos días. A las 0 horas, vibró solo, lo juro. Lo tomé con incredulidad de niño. La pantalla encendió sin que yo tocara nada. La fecha cambió a 26. Volvió a vibrar. La fecha pasó a 27 otra vez. Apagué la luz y lo dejé boca abajo, como si eso pudiera tapar la cosa. No fue la última vez. Me pasa cada 27, predecible como el pago de la quincena. Desde entonces, cuando cierro los ojos, veo al otro yo. No su cara exactamente, sino el gesto de muñeca, el puño apretado con el marcador negro que raya día 11 con saña. Lo veo inclinado, respirando como yo respiro, cuando cargo a un herido pesado, y oigo, por debajo del zumbido, la misma frase que escribí sin querer pensarla. No debe repetirse. ¿Consejo? No soy quien para recomendar nada. No puedo decir, no vayan a la umbral 11, porque a uno lo mandan y va. Pero si les toca entrar a una selva que suena como si estuviera prendida por dentro, no den por hecho que el tiempo allá es como acá. No se confíen en los calendarios, que a veces las fechas obedecen a otra cosa. Y si por casualidad ven llegar a su propio convoy por la misma brecha, no corran, no les disparen, y no intenten convencerlos de nada. Miren sus papeles, si encuentran una palabra tachada con furia, háganle caso. A veces, la única manera de seguir es negar con la mano lo que se pegó a la realidad. Dicen que de cada misión uno trae algo a casa, un chiste, una cicatriz, un apodo. De umbral 11 yo traje un día repetido, y una certeza que me pesa más que cualquier mochila. Hay lugares donde la selva también lleva bitácora, y cuando decide abrir una hoja extra, no es para que la llenemos de historias,
sino para recordarnos que no todas las salidas son por carretera. Si algún 27 te despierta un reloj apagado, no lo tires al piso ni lo metas en agua. Solo míralo un segundo y di en voz baja, aunque te sientas ridículo. No debe repetirse. Tal vez no sirva de nada. Tal vez sea solo una forma de decirle a la selva que aprendimos la lección. A mí, por lo menos, me alcanza para dormir un rato más. Y sí, todavía escucho el zumbido a veces. Pero ya no corro a ver de dónde viene. Hay sonidos que no traen aviso, traen espejo. Y a ciertos espejos, es mejor saludarlos de lejos. Canal 13. Soy el cabo operador de radio José Ruelas, 26 años, 5 en filas. En 2024 me asignaron a transmisiones en el proyecto Umbral 3, un despliegue raro, casi experimental, en un valle de Tabasco donde la humedad te abraza y no te suelta. Nuestro trabajo era sencillo en el papel: enlazar a las bases con el Canal 12, mantener la voz de la cadena viva y sin cortes. Nada de héroes, nada de gloria. Solo antenas, baterías y paciencia. La primera noche fue de manual. Montamos mástil, ajustamos bobinas, verifiqué la impedancia con la linterna apretada entre los dientes. La lona de la carpa respiraba con cada golpe de viento, y los sapos se peleaban el coro. El comandante dijo que el valle era limpio, en lo electromagnético. Que estábamos solos. Sonó bien, hasta el amanecer. Antes de que el cielo aclarara, la consola marcó actividad. No era el 12. Era un 13 que no teníamos en la cartilla. El número parpadeó como si estuviera nervioso. Pensé en una intermodulación, en algún brinco de frecuencia por la humedad. Esas cosas pasan. Seguí protocolo. Base 2. Aquí, transmisiones umbral. Identifique la respuesta. Llegó con una claridad que no es normal tan temprano. Silencios firmes entre palabras, como alguien que conoce tu propio ritmo. Aquí Canal 13, confirmando contacto. Ruelas, no respondas más. La voz era la mía, no una imitación grosera ni un juego de acentos. Era mi garganta un poco ronca de desvelo, la misma pausa que hago antes de decir mi apellido. Me quedé con el pulgar congelado en el PTT, y una gota de sudor bajándome por la sien que me dio comezón instantánea. Solté. Nadie en la carpa se rió. Nadie dijo, qué buen chiste, solo nos miramos. Lo primero que pensé fue que era el pelotón de electrónicos haciendo broma. Se escuchó un mosco zumbando cerca del oído derecho, ese que siempre me agarra el sonido como cuchillito, y lo espanté con un manotazo. El zumbido no se fue. Estaba en los audífonos, agudo, insistente. Entonces, el 13 volvió. Apunta. Las coordenadas. Dijo una serie. Ritmo parejo, lectura clara. Las repetí en mi libreta con letra fea, porque la mano me temblaba y la tinta patinaba por la humedad. Cuando terminé, traté de rastrear la señal. Barrí el espectro. Limpio. El 13 seguía ahí sin moverse un milímetro. Se me hizo un nudo en la garganta cuando me di cuenta de que las coordenadas no estaban en la agenda del día, no existían todavía. 2 días después, llegaron oficialmente por cadena de mando, con las mismas cifras, la misma pausa antes del segundo decimal. Lo dije en voz baja, como quien confiesa un robo. Nadie comentó. El comandante solo me pidió la libreta, la dobló como si la letra tuviera filo. Desde esa madrugada, el 13 se encendía cada noche unos minutos antes de que aclarara. Siempre lo mismo. Mi voz, pero con un cansancio que todavía no tenía, reportes de patrullajes que no habían pasado, nombres de sargentos que aún no conocíamos, instrucciones que después nos llegarían por la vía correcta, y al final, como si me hablara al espejo: Ruelas, desconecta la antena, ya lo hiciste. Yo no la había desconectado. De hecho, a veces ni pensé en hacerlo. Estaba ocupado cambiando conectores o peleando con los mosquitos, pero el fraseo tenía su peso. Me dejaba una sensación rara, como cuando uno ya hizo algo y el cuerpo se adelanta a la memoria. Empecé a dudar de mí. Cerraba la noche convenciéndome de que no había tocado el mástil. Y sin embargo la consola, caprichosa, amanecía en el 12 con el conmutador en su sitio, como diciendo: ¿ves? Todo normal. Una normalidad chueca, eso sí. El 14 de agosto me despertó la lluvia pegándole al plástico de la carpa como con dedos. La hora en el reloj de pulsera se empañó. Tuve que soplar para ver los números. La camisa estaba pegajosa aunque hacía frío. Encendí la consola y antes de que el 12 terminara de formar su barra, el 13 entró por su cuenta, clavado como una aguja. Lo primero fue un mar de estática.
No esa estática limpia que suena a nieve. Era con textura, golpes finos, agua corriendo cerca del micrófono, un roce irregular, como aliento en malla metálica. Último mensaje, dijo mi voz. El canal 13 se cierra cuando yo muera. No lo abras otra vez. Yo no supe qué decir. No respondí, obediente o asustado. A veces el miedo y la disciplina se parecen mucho. La señal cortó como si hubieran tirado del cable afuera. El 13 quedó mudo. El 12 se veía limpio, con su numerito azul, como si la consola se hubiera acomodado de manera automática para tranquilizarme. No lo logró. Desde ese día, cada vez que tocaba la perilla, el 12 se me iba solo al 13 por un segundo, a propósito, como para recordar. La estática, cuando quería regresar a lo normal, hacía una respiración larga. Les juro que iba a mi ritmo. Inhalaba cuando yo inhalaba, exhalaba cuando yo exhalaba, y cuando aguantaba el aire, la estática lo aguantaba también. Nadie me cree eso, pero yo lo probé varias veces, mirando el segundero del reloj. El sonido obedecía a mis pulmones, o yo obedecía el sonido. Ya no sé. Esa tarde no llovió más, pero el agua se quedó en todos lados. Caminé a la antena con los pantalones pesados por la humedad. El barro del valle se pega distinto. No es el bote de lodo de otras zonas. Es como si tuviera memoria. Dejas huella, y al rato la huella intenta subirte otra vez al pie. Mientras revisaba el tirante inferior, sentí un tirón de aire frío, de esos que no tienen sentido en la tarde tropical. El mástil vibró leve, apenas. Apoyé la palma contra el metal. 1, 2, 3 golpecitos suaves, desde adentro, contados. Me eché para atrás, y sin pensar dije: si esto es una broma, ya estuvo. Nadie contestó. Un zancudo se me posó en la muñeca, y le di el manotazo tarde. La sangre era mía. Las noches siguientes, cada que me tocaba guardia, el 13 no habló. El silencio también hace ruido cuando sabes que debería pasar algo. Yo escuchaba todo lo otro. Un armadillo haciendo su propia caminata torpe, el goteo acumulado en una lona, el metal acomodando, temperatura. Pero el 13, quieto. Y a pesar de ese mutismo, yo sentía la respiración de la estática dormida. No sé explicarlo mejor. El primer hombre que lo notó, sin que yo dijera nada, fue el teniente Samayoa. Se puso los audífonos porque quería escuchar una transmisión que llegaría de otra base, una cosa rutinaria. Me los devolvió al minuto con la cara que pones cuando te encuentras una foto tuya en una casa ajena. ¿Te oyes?, dijo, flojito. ¿Cómo que me oigo? Respirar. Te oyes respirar cuando no estás hablando. Y si aguantas, aguanta. Hicimos la prueba sin decirle a nadie. 5 segundos contados en la cabeza. Luego 8, luego 10. La línea de ruido siguió el compás. Nos echamos a reír como quien se ríe después de haber estado a punto de llorar. No fue alivio. Fue raro, como romper un encanto a palmas. Por la noche, Samayoa regresó con un grabador digital de esos que usan para dictar informes. Lo conectamos a la salida. Cuando la cabina se quedó sola, reprodujimos. No había voz, solo ese mar con orilla. Pero en 2 momentos del audio, a los 6 y a los 13 minutos, se escuchó algo que no era ni agua ni electricidad. Un roce de garganta, un carraspeo. Yo carraspeo así antes de hablar, no desde que soy operador, desde niño. Mi madre me regañaba por eso. La siguiente madrugada llegó un aviso. Era por el 12, muy correcto, firma con grado y clave. Se nos pedía mover el equipo principal a un punto más alto, para asegurar línea de vista con la base 3. Me fui con 2 soldados. El cerro era más bien loma, con pasto que te corta los tobillos, y te deja un ardor discreto, que se te olvida cuando te pica el siguiente. A mitad del camino vimos postes de cercas viejas, madera curtida con alambres que ya no amarraban nada. Un poste tenía marcas pequeñas, 3 rayitas horizontales, y una vertical cruzándolas. Como cuando cuentas días en una pared. Me paré frente a eso, como si esperar ahí fuera parte del trabajo. Los otros me respetaron el capricho. Bajé la mano y toqué las rayas. Estaban recién hechas. Se me quedó polvo negro en la yema. No era carbón ni tierra. Olía a cable tostado. Arriba armamos. El mástil quedó firme. El generador arrancó a la primera. Lo raro empezó al bajar. Fui último, como siempre, por costumbre. Y cuando ya veía la carpa, escuché el clic del PTT, sin que nadie estuviera a la mano.
Apreté el paso. Adentro, la consola brillaba azul. Nadie la tocaba. El canal marcaba 12, terco. Sin embargo, sentí la vibración en el cable del micrófono, esa que te informa que una voz va a entrar. Levanté el auricular. El 13, claro como mediodía. Ruelas, ya bajaste. No vuelvas a subir ese cerro. Al tercer día, caes. No me dio tiempo de llamar a nadie. El comandante entró como si supiera. Me vio la cara y no preguntó. Se quedó viendo la consola con el mismo gesto con el que otros miran una cruz. Luego dijo, sin mirarme: no se sube más. Orden directa. Sé que suena arbitrario, pero en este tipo de sitios, la cadena de mando también decide contra lo inexplicable. 2 días después, no subimos. Ese día, a media tarde, se vino un viento seco que no correspondía al clima. La loma se desmoronó a un lado como si estuviera hueca. Un cuarto de cerro se fue con un ruido sordo, sin eco. El polvo se levantó sin prisa. Un tronco atravesó el aire, justo por donde habríamos pasado de regreso. Lo miré, y me vino esa náusea lenta que te sube cuando el cuerpo se da cuenta de algo antes que la cabeza. Pensé en la frase exacta. Al tercer día, caes. No caí. Caí a otro pedazo, el que me tocaba a mí si hubiera subido. Después de eso empezaron las pequeñas coincidencias que arañan, las que no te rompen pero te desgastan. Yo movía una perilla, y la perilla volvía a donde estaba. Yo apagaba la consola y el ventilador seguía girando un rato más de lo normal, lo justo para que pensara en pulmones necios. Una noche, de las últimas, me dormí sin querer en la silla. Me despertó un olor frío, una mezcla de metal húmedo y una toalla mal secada. No estaba solo. No había nadie visible, claro, pero no estaba solo. Abrí la libreta para hacer como que escribía. Lo he hecho desde recluta, escribir para no admitir miedo. Las páginas nuevas tenían hendiduras, palabras sin tinta. No abras. Las toqué. Sentí la línea como cicatriz. Hice algo que no debía. Sé que me van a juzgar, pero lo hice igual. Abrí el 13, dejé el 12 en espera, y giré el selector con suavidad, como quien despierta a un niño. Siseó. Nada más. Me llevé el micrófono a la boca, y hablé como si me hablara a mí, en segunda persona, para no sentir el ridículo. Estoy aquí. ¿Qué quieres? No pedí ayuda. No ofrecí nada. Solo eso. El ruido hizo un escalón, una parte más alta que otra, y luego escuché 3 golpes en la chapa de la carpa. No eran del viento. Miré a los lados esperando ver una sombra. Hubo sombra, sí, pero no donde la luz la haría lógica. Estaba contra la pared contraria, pequeña, sin forma definida, temblando al compás de mi parpadeo. La luz de la consola se reflejó en la superficie plástica, como si alguien respirara encima. Acerqué la mano. Frío. No un frío de aire, sino un frío de ausencia, como si mi palma se hubiera acercado a un hueco profundo. Retiré los dedos y sentí cosquilleo en las uñas. Un zumbido grave se me instaló en el oído izquierdo. Cuando parpadeé, el número bailó. 12, 13, 12, 13, 13, 13. Fue un segundo. Suficiente. Los demás empezaron a hablar de la historia de Ruelas. Esas cosas pasan. Uno se convierte en anécdota todavía en vida. El soldado Pineda, que tiene manos de carpintero aunque nunca tocó una mesa, me dijo una mañana: mi mamá dice que el 13 es de mala suerte, que no hay fila 13 en los velorios de su pueblo. En mi pueblo sí hay, le dije, por decir algo. Pues aquí no debería. Me quedé con eso. Empecé a fijarme en los 13. 13 moscos aplastados en la cinta de la ventana. 13 segundos de ruido antes de que el 12 saliera claro. 13 pasos entre la antena y el generador cuando no cargaba equipo. No sé si los conté bien, o si mi cabeza decidió hacer un dibujo con las piezas que tenía. Sí sé que todo lo que buscaba para tranquilizarme, me inquietaba más. Una tarde, el cocinero nos dio arroz con algo que parecía pollo pero sabía a lata. Le puse salsa, una roja muy viva. Me ardió la lengua. Sentí mucha sed. Fui por agua, y al regresar vi que mi plato tenía una marca en la orilla, como si lo hubieran intentado morder. Nadie se sentaba a mi lado. Nadie quería decirme que me cuidara porque decir eso es como pedirle permiso a la mala suerte para entrar. Me reí, y dije algo sobre ratas. Nadie rió. Soñé con radios que no necesitaban antena,
con respiraciones que venían por los cables de tierra, con mi madre diciéndome que carraspeara antes de hablar. Soñé con la loma cayendo, y con un hombre en lo alto saludándome con la mano, un saludo mecánico, repetido, como si lo hubieran puesto a practicarlo. Me desperté con los dedos dormidos. El reloj marcaba 3:13. Lo sé porque ese número me dejó la impresión de agua fría en los ojos. No sé si ustedes han escuchado su propia voz fuera de su cabeza en momentos que no les pertenece. No en grabaciones, no así. Duele un poco. Es como si te tumbaran un diente que apenas te movía. Los pequeños ajustes de tu cuerpo se quejan. A mí me empezó a doler la parte de atrás del cuello, donde la piel se junta con el nacimiento del pelo. Cuando el 13 dejó de hablar del todo, el dolor cambió de sitio. Se fue a la boca del estómago. Un hueco. En ese hueco se me caían como canicas los segundos de la guardia. Yo los oía rodar. Qué vergüenza escribir esto, pero lo oía. El último día en el valle desmontamos. Subimos las cajas al camión, enrollamos cinta, despegué con cuidado un pedazo de cinta negra que me había servido para fijar una curva en el cable. No me quería llevar nada pegajoso de ahí. El generador, al apagarse, dio un suspiro que parecía voz. No lo digo por poético, lo digo porque lo oí. Alguien dijo, listo. No supe quién. Miré alrededor esperando ver labios. Nadie. Cuando quedamos solos la consola y yo, pensé en el 14 de agosto, en la frase clara como filo. El canal 13 se cierra cuando yo muera. No lo abras otra vez. Me acerqué demasiado, tanto que la piel de la cara sintió el calor eléctrico. Cerré los ojos y respiré como cuando te piden en el dispensario que cuentes hasta 4 para relajarte. 1, 2, 3, 4. La estática, que ya no sonaba, volvió una vez, cortita, como quien se asoma a la puerta y dice, aquí sigo. Se me erizó el antebrazo. Abrí los ojos. El número, caprichoso, marcaba 12. Fijo. Ni una tentación de 13. No sé si lo agradecí o lo resentí. Me despedí sin querer, bajito, con una palabra que no voy a escribir aquí, no por pudor, por respeto. Hay términos que se eligen solos cuando uno se reconoce al otro, aunque el otro sea una derivación de tu propio aire. Nos fuimos del valle al atardecer. El cielo tenía un color de fruta pasada. En el retrovisor vi la antena tumbarse con cuidado, como si supiera que no la volveríamos a levantar. La loma, allá lejos, parecía completa. No lo estaba. En el camino de regreso, cada que el camión brincaba un bache, yo contaba hasta 13 y empezaba de nuevo. Pineda se quedó dormido con la boca abierta y el casco mal puesto. Samayoa roncó. Yo no. Han pasado meses. Sigo en transmisiones. Sigo carraspeando igual que siempre. Enciendo consolas en sitios distintos, con ruidos distintos. No he vuelto a ver el 13 fijo en una pantalla, pero a veces, cuando la noche se estira, y el viento trae olores que no les corresponden a los mapas, el 12 duda. Se va medio segundo, se achica el brillo, y en ese medio segundo mi cuerpo recuerda cómo se respira al compás de un ruido. Si lo agarro a tiempo, si pienso en cualquier cosa, en mi madre, en mi primer radio de pilas, en una bicicleta roja que nunca fue mía, la perilla no se mueve. Si me distraigo, si permito que la memoria saque el cuello, aparece una sombra chiquita en el borde de la mesa. Tiembla. Se calma cuando yo me calmo. No sé si lo que nos pasó en el proyecto Umbral 3 fue un eco del futuro, un error técnico, o una trampa que no supimos identificar. Sé lo que escuché. Sé lo que no hicimos por obedecer a una voz que era la mía, y que sin embargo, no era yo en ese momento. Hice esto. Hay frecuencias que no figuran en las cartillas, y hay órdenes que llegan por canales que nadie registra. Si alguna vez les toca atender una consola en la madrugada, y un número que no existe, parpadea con la confianza de un viejo conocido, no se hagan los valientes, no jueguen a adivinar. Respiren parejo, no le sigan el paso al ruido, y sobre todo, si el 13 los llama por su nombre, no respondan. Uno siempre cree que la voz que le habla es la propia, hasta que te dice lo que aún no has hecho. Ahí empieza la leyenda, sí, pero también empieza la cuenta. Y no quieren, créanme, descubrir que se cierra cuando termina. Regreso del pelotón 9. Soy el capitán de infantería Martín Godoy, 40 años, 15 en servicio. Si me preguntan por un día que partió en dos mi carrera, no diré el de mi ascenso ni el de mi primer combate, diré el día que la sierra nos regresó algo que no debía volver. 6 hombres caminando desde 1997.
Nos desplegaron en la Sierra de Chiapas a finales de mayo de 2025. Helicóptero en descenso corto, rotor cortando la neblina, olor a diésel y a tierra mojada. El informe decía que un satélite había captado firmas térmicas humanas en una franja declarada inhabitable desde el 97. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. O era una banda escondida, o gente que nunca se enteró de que el mundo se les había cerrado encima. La orden era simple: reconocer, identificar, informar. Lo de siempre. Hasta que lo de siempre dejó de serlo. Montamos el campamento en una loma pelona con vista a 2 cañadas. La sierra se ve bonita desde lejos, como una manta verde. De cerca es otra cosa: espinas, piedras sueltas, humedad que empapa todo, grillos y ruidos de agua corriendo debajo de la tierra. Puse a 2 en seguridad, uno con el radar de movimiento, y yo me quedé con el operador revisando un mapa que crujía como piel vieja. Latas oxidadas, trincheras hundidas en la maleza, pedazos de lona vieja, agarrados a troncos, como si alguien se hubiera negado a soltar la tienda. No eran restos recientes, eso lo ves al toque. El verde ya se había tragado media historia. El primer golpe raro llegó por el auricular del operador. 6 señales, norte a sur, pasos lentos, formación abierta. El radar no inventa, o hay algo, o no lo hay. Me sequé las manos en el pantalón, tenían sudor frío aunque el aire estaba fresco. Di instrucciones por señas: línea, silencio, seguros fuera. A 20 metros la neblina empezó a despegarse entre los pinos, y ahí los vimos. Eran soldados, uniformes color olivo del modelo noventero, no los nuevos pixelados. Botas viejas, correas de cuero ajadas, cantimploras metálicas golpeando el muslo. El tipo que venía al frente levantó la mano, palma abierta, como si nos conociera, y dijo mi nombre. No el apodo, no capitán. Mi nombre completo, con el tono exacto de quien te llama en un pasillo del cuartel. Respondí por instinto. Apunté, bajé el arma, volví a apuntar. No sabía qué protocolo cubrir primero. Entonces el hombre se acercó 2 pasos. Tenía mi cara, mi misma nariz merchueca, la cicatriz pequeña en la ceja que me hice de cadete, solo que él era más joven, igual que yo a los 20 y tantos. Me tembló la boca del estómago, como cuando sabes que vas a caer pero todavía no pierdes el equilibrio. Mi capitán, me dijo, mi voz, pero con otra edad. Reconocimiento concluido. Pelotón 9 listo para regresar. Yo no pude decir alto, ni dónde estuvieron. Me salió una pregunta inútil. ¿Qué fecha traes? Él no dudó. Sacó del bolsillo de la chaqueta una orden sellada. Papel grueso, tinta azul, timbres viejos. 24 de marzo de 1997. El nombre del general firmante me jaló un recuerdo como un anzuelo. Había muerto en 2004. Lo supe porque todos lo supimos. Funeral con banda. Palabras largas. El tipo que era yo en otra época, me tendió el papel con una formalidad que dolía. Autorización de ingreso y registro área de prueba umbral Sierra. Firma de recibido mi capitán. Firmé por reflejo y porque así me educaron. Papel que llega, papel que se asienta. La tinta corrió apenas una pizca. Húmedo el aire, húmedo el pulso. El tacto del documento me quedó pegado en los dedos. Quise detenerlos. En serio lo intenté. Di un paso al frente. Les pedí que esperaran. Nadie se detuvo. Giraron en bloque, como salen de una casa que les queda chica, y caminaron hacia la cañada cubierta por una neblina baja, de esas que parecen fumares. Se metieron allí como quien baja una escalera que no ve el resto y se fueron, y no se escuchó nada más. Ni ramas quebrándose, ni hojas pisadas, ni gramilla frotada por rodillas. Nada. Me quedé con el papel en la mano y con 6 pares de ojos de mis hombres clavados en la nuca. Nadie habló. Nadie quiso ser el primero que pusiera palabras a lo que no tolera palabras. Hicimos un barrido de protocolo, huellas, calor residual, casquillos, cualquier cosa. La tierra suelta estaba lisa. El radar, como si se hubiera apagado por vergüenza, marcó 0. Volvimos al campamento con esa sensación de haber entrado a una casa ajena sin permiso, aunque nadie nos había dicho que nos fuéramos. Esa noche no cené. Me pasé horas con la lámpara pequeña, girando el documento entre los dedos. Tenía la textura de los oficios que se usaban en mi primer año. El relieve del sello se sentía al rasparlo con la uña. El nombre del batallón, con tipografía antigua, sin logos modernos. El listado, pelotón 9, 6 elementos. Apellidos que había leído alguna vez en una placa oxidada.
Me dolieron los ojos de tanto encandilarme. Cuando apagué la lámpara, el campamento respiraba bajo la lona como si fuera una sola criatura. Afuera, la sierra hacía sus ruidos de siempre. Ranas, agua lejos, algún animal grande probando el aire. Dormía ráfagas. En una, soñé que yo mismo me veía cruzar un río con el arma en alto. La corriente me jalaba, pero la cara que yo traía en ese sueño estaba serena, como si supiera que ese río ya lo había cruzado antes. Me despertó el operador, susurrando mi grado. El radar otra vez. 6 señales, misma ruta, mismo ritmo. Apagamos todo, solo dejamos los ojos. La neblina seguía allí, pero no salió nadie. El paso se oía. ¿Se oía? No sé. Yo juraría que sentí un peso moverse delante de nosotros. Un hueco abriéndose en el aire. Y nada. Cuando amaneció, el campamento olía a metal, como si hubiéramos dormido dentro de una caja de herramientas. Al tercer día evacuamos. Procedimiento estándar. Recoges, marcas coordenadas, informas. Yo llevaba el documento como se lleva algo frágil, pegado a la tabla con el listado de carga, dentro de una bolsa de plástico. Lo entregué en el cuartel con la frase más seca que encontré. Recibido en campo. Fecha supuesta 24 de marzo de 1997. Remitente pelotón 9. El oficial de guardia me miró raro, pero selló. En el ejército hay cosas que se discuten y cosas que se sellan. Esta entró en la segunda. Una semana después, me llamaron al laboratorio. Me enseñaron el reporte como si fuera un examen de sangre. Celulosa envejecida, pigmentos de tinta con degradación compatible con 28 años, sellos físicos de época, firma verificada. Ya ni me acuerdo del montón de términos técnicos. Me quedé con uno. Antigüedad estimada. El papel era viejo de verdad, no era un truco mojado, no era una impresión vintage de algún bromista. Esto no lo hicimos nosotros, dijo el químico, que era un tipo seco, de esos que no sonríen ni para la foto. Me dio un café sin azúcar, y se quedó mirándome por encima del borde de la taza. Yo asentí, como si me hubieran confirmado lo que ya sabía, y al mismo tiempo, como si me abrieran una puerta detrás de la cual no quería entrar. Pasan cosas cuando un papel contradice el calendario. En los archivos, pelotón 9 figura como desaparecido desde 1997. Hay un parte, hay búsquedas suspendidas, hay un sin novedad, que pesa más que un sí o un no. La sierra se los tragó, dicen los viejos cuando no quieren decir más. Ese día, ese parte antiguo volvió a mi mano con tinta fresca, y no supe si era un regalo o una falta de respeto del tiempo. Me obsesioné un poco, lo admito. Volví solo, 3 semanas después, con pretexto de verificación de rutas. El camino es el mismo, pero nunca es igual. Los árboles cambian, las piedras se mueven, el barro se acomoda en otra curva. Llegué al punto donde nos encontramos, puse la mano en el aire, como si pudiera toparme con un borde frío, una membrana. Nada, solo humedad, solo ese olor a musgo que te entra al pecho. Estuve un rato allí, escuchando. Me latía el corazón en la garganta. En la sierra, cuando todo calla de golpe, uno entiende que algo está mirándolo. No vi a nadie, pero sentí esa forma de atención que te arruga la piel. De regreso, encontré una lata vieja pisada a la mitad. Frijoles bayos, marca que ya no se fabrica. La agarré, no hice análisis, la guardé. ¿Superstición? Tal vez. O ganas de tener algo que pese en la mano cuando lo invisible te da la espalda. Pensé en escribirle a la familia de alguno de los del pelotón 9, pero ¿qué iba a decirles? Vi a su hijo como si no lo hubiera tocado el tiempo, y me habló con mi voz. Number. Hay silencios que cuidan más que un informe. Mis hombres también cambiaron. Uno empezó a dormir con el radio puesto, volumen bajo, como si esperara que alguien pidiera auxilio a medianoche. Otro, muy creyente, dejó una medalla clavada en el árbol donde nos formamos. No me dijo nada. Lo vi al día siguiente, me acerqué y la toqué. Estaba tibia. Alguien había rezado en voz muy baja para no romper el aire. Hay gestos que no se registran en bitácora, pero sostienen más que una carpa con barras de aluminio. La investigación interna se cerró con un sello que decía, evidencia de tiempo incongruente. No me gusta la frase. Suena a carpeta que se destierra al archivero de las cosas raras. Para mí fue otra cosa. Fue la confirmación de que el terreno también tiene memoria, y a veces la vomita con fechas que no nos cuadran. Fue una bofetada, también una advertencia. Volví a ver a mí en un sueño.
Últimamente pasa así. Ya no sueño balaceras ni órdenes gritadas entre árboles. Sueño pasillos vacíos en cuarteles viejos. Él camina a mi lado. No me mira. No hace falta. Sé lo que está pensando porque lo pensé hace 20 años. Que el mundo es lineal, que vas de punto A a punto B y, con suerte, regresas entero. Quise agarrarlo del brazo, decirle que tenga cuidado con la curva que no se ve, que no hay mapa para cuando el tiempo decide que una loma es una puerta. Me desperté con la boca seca, la lengua pegada al paladar. Fui por agua. En la cocina, con la luz fría, el vaso me tembló un poco. Estaba solo. Y sin embargo no. Hay detalles que no conté en el informe y que ahora me salen como alfileres. 1. Cuando firmé el documento, el papel olía a tinta recién abierta. 2. El joven que era yo tenía una marca en la muñeca, línea fina, producto de un reloj ajustado de más. Esa marca yo la tuve en 2006. 3. Cuando se fueron a la neblina, el último giró apenas la cabeza, como si hubiera escuchado mi intención antes de que yo la pensara. ¿Cómo explicas eso sin que te ponga cara de necesita vacaciones? No lo explicas. Lo escribes para ti. Lo guardas donde puedas verlo, sin tener que pedir permiso. A veces, vuelvo a ese punto pero ya no con botas. Voy con la memoria. Repaso el orden de los pasos, el peso del fusil en el hombro, el leve chirrido de una charnela del chaleco. La sierra admite el recuerdo, si uno no le falta al respeto. Hay quien dice que las zonas inhabitables no lo son por contaminación, o por minas sin explotar, sino porque alguien decidió que ciertos lugares no cargaran con más historias. Que cerraron el paso para que el tiempo no se saliera por ahí. ¿Exageración? Puede ser. Pero díganme, si el tiempo se puede doblar en una hoja de papel, ¿por qué no en una cañada envuelta en neblina? No soy de discursos, ni de fantasmadas. Soy de botas con lodo y de mapas que se humedecen. Pero también cargo con esa hoja y con el eco de mi propio nombre gritado por una versión mía que no debió estar ahí. Y con ese eco, he aprendido a mirar distinto, a revisar 2 veces la hora, a escuchar 3, a no dar por hecho que mañana llega de frente. Me pidieron que grabara un testimonio para archivo. Lo hice. Hablé claro, sin adornos. Dije, recibí a 6 soldados con uniformes de otra época. Uno tenía mi cara. Me entregaron una orden con fecha de 1997. Se fueron. El papel es viejo. El coronel que me tomó la declaración no me interrumpió. Solo al final, cuando guardaba la carpeta, soltó un comentario bajito, casi para él. La sierra siempre cobra. La sierra cobra, sí, pero también devuelve. A veces lo que te regresa es un espejo que no pediste. Ese día, el pelotón 9 volvió a entregar su parte. Yo lo llevé con mis manos. Lo sellaron. Lo guardaron. Y mientras exista ese papel, habrá una grieta chiquita por donde se cuele la pregunta que nadie quiere leer en voz alta. ¿Y si no todo lo que damos por perdido se fue a donde decimos? Si alguna vez cruzan esa franja declarada inhabitable, caminen con respeto, eviten hablar de más. No se rían fuerte para espantar el miedo. El miedo no es un coyote. Fíjense en los uniformes que vean, en las botas, en los nombres que se pronuncian desde lejos. Si alguien los llama por su nombre completo con un tono que les pese en el pecho, no corran, no disparen. Abran la mano. Si les extienden un papel, tómelo. No por curiosidad, por cortesía con lo que no entiende de calendarios. Y cuando salgan de ahí, si salen, recuerden que no todo lo que regresa viene del camino que ustedes conocen. Yo sigo aquí, en servicio. No me he vuelto loco ni santo. Sigo firmando recibos, exigiendo limpieza en el comedor, corrigiendo mapas. Pero algunas noches, cuando el viento trae olor a tierra mojada, dejo la medalla que me regalaron los soldados en el picaporte de la puerta y me quedo un rato con la luz apagada, escuchando si el pasillo respira distinto. Porque aprendí que hay días en que el pasado no es un álbum de fotos, es un pelotón en formación, que cruza la neblina, te llama por tu nombre y te recuerda que también tú, aunque te niegues, le perteneces a una fecha. Y esa fecha, cuando quiere, vuelve. Luz que falta. Soy el teniente de infantería Sergio Patiño, 32 años, 10 en servicio. No vengo a asustar a nadie, vengo a contar lo que vi, lo que me pasó, y lo que nos pasó a todos allá adentro, en un sitio que en los mapas aparece con un nombre genérico y un puntito rojo. Helios. A nosotros nos dijeron que era un laboratorio para probar iluminación táctica. Luz silenciosa, decía el folleto interno.
Luz que no encandila al soldado pero ciega al enemigo. Bonito sobre el papel. En la selva veracruzana, con humedad que se pega a la piel, y zancudos que te miden como si fueras buffet. Todo suena más rudimentario que proyecto. Pero Helios parecía de otro mundo. Bardas blancas, pasillos que olían a cloro y metal nuevo, y unas lámparas montadas en torres finas que ni vibraban. Decían que trabajaban con infrarrojo de amplio espectro. Lo repitieron varias veces, como para que se nos quedara. El primer turno nocturno lo hice con 8 hombres. Café recalentado, chaleco ajustado, radio en el hombro. Caminábamos en circuito, marcando tiempos. No había viento, pero el follaje hacía un ruido raro, como si respirara. Y no es metáfora, se escuchaba aire entrar y salir. Yo pensé que eran mis oídos, que extrañaban el zumbido de la ciudad. Luego, otra cosa. Las lámparas no daban ni pizca de calor. Te parabas debajo y el sudor igual te corría por la nuca. El aire, sin brisa, se sentía pesado, como si una puerta estuviera mal cerrada y no dejara pasar nada. A las 3 de la mañana, el soldado Vega se detuvo frente al muro perimetral. No dijo alto, no pidió apoyo, solo levantó el arma a medias, como quien quiere señalar algo que no entiende. «Mi sombra», murmuró. Yo le respondí con un «¿qué?». No me contestó. Alumbré con la linterna de respaldo y vi lo que él veía. No había sombra. En el piso, donde debía proyectarse su silueta por la luz de la torre, había un manchón sin forma, un borronazo que se estiraba y se encogía como si estuvieran moviendo el foco. Parpadeé fuerte. «¿Estás cansado?», le dije, y me lo dije. Seguí caminando. Media hora después, el cabo Pineda, que nunca pierde la calma, soltó un presente fuera de protocolo. Lo miramos. También, sin sombra. 2 casos en una noche. A veces el cerebro te inventa cosas para que lo dejes dormir. Eso pensé. Pero el cuerpo no se engaña. La piel se me puso fría del pecho para arriba, y eso, con 30 grados a la sombra, no es normal. El tercer día todo se descompuso. Lo cuento saltándome los informes y la jerga porque no va de eso. Va de cómo se sentía estar ahí. Las lámparas se encendían solas, aunque desde la sala de control las marcaban como apagadas. En las paredes aparecían siluetas que no coincidían con nadie de los que estábamos. Te girabas para encontrar a la persona y no había nadie. Al principio bromeábamos. «Es tu ex siguiéndote». Pero nadie se reía de verdad. El ambiente cambió de chiste a silencio tenso en pocas horas. Los sin sombra empezaron a caminar más ligero, más alto, como si sus botas no pisaran parejo. No era que flotaran, pero les faltaba peso, y el peso, en la selva, te ancla al suelo. Ellos parecían despegarse 1 centímetro. Pineda me confesó algo a la hora de la comida, a media cucharada de frijoles fríos. «Mi teniente, escucho pasos cuando paro de caminar». Me le quedé viendo. No cuando camino, cuando paro. Como si algo llegara tarde detrás de mí. Le dije que anotara todo, que lo íbamos a pasar por radio médico. Me dijo que sí, que cómo no, y me soltó una mirada de perro que sabe que no lo vas a sacar a pasear. Al rato, otro detalle. Los reflejos. No los de espejo, los de nosotros, los reflejos nerviosos. Tardábamos un poquito más en reaccionar. Si soltabas un cartucho al piso, el clac sonaba primero, y tu voltazo de cabeza llegaba un pelín después, como si hubieras oído el golpe desde otra habitación. Milisegundos, pero se notaba en conjunto, en la sincronía. Yo iba con la radio prendida todo el tiempo. Me sorprende, ahora que lo recuerdo, el animal que se me volvió la respiración. Me escuchaba respirar, y me escuchaba un eco bajo, como si alguien respirara igualito que yo, pero medio paso atrás. ¿Era sugestión? Puede ser. A veces el miedo se camufla de lógica. Pero ahí adentro, lo lógico era otra cosa. La noche que ahora llamo la última, no sabíamos que era la última. Los turnos corrían, y la sala de control reportaba variaciones en el flujo, palabra que repetían los técnicos con cara de que todo estaba bajo control. Los técnicos ya dormían todos dentro del búnker, eso sí. A las 1:17, según el registro, el soldado Vega desapareció del circuito. No hubo grito, ni disparo, ni portazo. Uno lo tiene medido. Cuando alguien cae, se escucha. Cuando alguien corre, también. Aquí, nada. Solo su radio pegando un estallido de estática, y el latigazo seco del cinturón chocando contra el piso. Fuimos hacia su última marca. La torre estaba encendida, blanca, fija.
En el suelo, su sombra, estaba. Pero la sombra no tenía a Vega. Era su tamaño, su forma, su postura de costumbre, recargado leve sobre un pie. Solo que no había cuerpo arriba. Y la sombra, repito, se movía sola. Vibraba como si el calor del asfalto la deformara. Me acerqué 3 pasos. «No te acerques», gritó alguien. No obedecí. A 1 metro de distancia, me pasó un frío por la tibia que me dejó clavado. Metí la mano al halo negro. Sentí vacío. No aire. Vacío. Debí ordenar retirada en ese instante, pero uno quiere creer que manda. Queda 2 gritos, y la realidad vuelve al orden. Pedí que cortaran energía. Los de control contestaron que ya estaba cortada. «Están apagadas», insistieron, y afuera teníamos el patio de un quirófano encendido. La radio tronaba. Palabras se perdían. Empecé a hablar con frases cortas, contando 3 y 2, como me enseñaron para no temblar. Casi lo consigo. Pineda fue el segundo. Lo vimos encenderse y apagarse, no él, su contorno. Como las luces de un auto al otro lado de la niebla. «Aquí estoy», dijo, y el «aquí» sonó desplazado, como si viniera desde una esquina. Dio un paso. Su bota dejó huella, pero el talón no. «Mi teniente», repitió, más chico, más lejos. Me adelanté. Algo en mí empujaba a sostenerlo por el chaleco, llevarlo hasta el cuarto frío donde el concreto se siente real. Lo tomé del antebrazo. No se lo deseo a nadie. Tocar a alguien y sentirlo en 2 tiempos. Primero la tela, luego, tardísimo, la piel. Lo jalé. Me respondió con fuerza. Y fue la última vez que sentí su peso. Se le desprendió, como si le hubieran quitado las suelas. El chaleco se me quedó en las manos. Pineda se desintegró hacia abajo, no en polvo, no en luz, en ausencia. Cayó al lugar donde su sombra llevaba rato marcando territorio. Después, fue una lista que no quiero recitar por apellidos. 6, en menos de 1 hora. Algunos dejaron equipo tirado, otros ni eso. La sala de control repitiendo sin energía, y nosotros parados bajo focos que no existían en los paneles. Las paredes, limpias por la mañana, mostrando sombras que entraban a cuartos donde no había puertas. Yo me fui a los espejos. Uno busca lo directo, lo simple, verte para saber si sigues aquí. Frente a un espejo grande, atornillado a una pared que olía a cloro, parpadeé. Mi reflejo parpadeó tarde. No medio segundo, lo justo para que mi estómago hiciera un hueco. Me moví a la izquierda. El de adentro tardó. Palmoteé mi muslo. El golpe sonó en el vidrio primero. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado. Mi reflejo me llevaba ritmo, pero no era mío. Era la versión que se había cansado de seguirme desde atrás, y ahora quería ir adelante. Solté un insulto, uno bien dicho. Apunté al generador auxiliar del pasillo, no a la torre principal. Disparé ráfaga corta. El metal reventó como tambo viejo. Se apagó ese tramo. También se apagó, por primera vez en días, el zumbido en mis oídos. Fue un segundo de alivio. Después, oscuridad cerrada. Y cuando digo cerrada, digo que la boca se te seca porque el cuerpo piensa que te enterraron. Alguien gritó mi nombre. No supe desde dónde. Corrí a ciegas con la mano en la pared. El concreto, por fin, se sentía como concreto. Llegué a la puerta del búnker, reventé el cerrojo con la culata y entré empujando aire. No encontré a nadie. El amanecer nos pescó sentados afuera, 3 hombres y yo, con los cascos puestos y los ojos haciendo agua. La selva amaneció con ese verde que parece que lo acaban de pintar. Las torres estaban apagadas, los cables, calientes. Y el laboratorio, vacío, ni técnicos, ni equipo en las mesas, ni la bitácora que yo había firmado la noche anterior. El comedor parecía recién trapeado, el cafetera apagada pero con olor a café. Me acerqué al muro perimetral. La mancha donde había estado, la sombra de Vega ya no estaba. Había pasto quebradizo, nada más. Nos recogieron a mediodía. El helicóptero hizo un círculo lento, como si tuviera miedo de aterrizar en la nada. El médico de base me revisó y me tiró la típica. No veo nada raro. Yo le solté la mitad de lo que cuento ahora, y me miró con esa cara de, necesitas dormir. Me ordenaron descanso de 72 horas y evaluación psicológica. Nada que no haya pasado antes. Lo diferente fue lo de las pupilas. La doctora, una mujer que no se deja impresionar,
Me tomó una foto con ese aparatito que parece cámara de juguete. Me dijo, mira acá. Prendió y apagó un foquito, y frunció el ceño. Repitió. Llamó a otro. Me mostraron la pantalla. En vez de ese brillo mínimo que te devuelve la retina, una cosita blanca chica, yo tenía negro completo. Reflexión cero. Anotó. Yo pregunté en cristiano. La luz entra, pero no regresa. Respondió. Aguanté la respiración un instante. Me la solté con una risa corta, fea. Le pregunté si iba a ver menos. Me dijo que no, que veía igual, que el problema no era lo que yo podía ver, sino lo que mi ojo contaba hacia afuera. No supe qué hacer con esa frase. De vuelta en la casa, probé cosas tontas. Ya sé, suena ridículo, pero uno necesita cerrar un círculo. Puse una lámpara de escritorio pegada a la pared. Me paré a contraluz. Busqué mi sombra. Ahí estaba. Hice una seña. La sombra la repitió. Abrí la boca. La sombra abrió la suya. Todo normal, hasta que dejé de hablar. Y escuché, clarito, un último susurro de mi respiración, como si alguien apagara un eco con las manos. Me senté. No lloré. Me dio por mirar el reloj, ver el segundero. Avanzaba parejo. Entonces, ¿qué faltaba? Faltaba ese rebote, ese saludo que te hace el mundo cuando te mira. Como cuando tocas una puerta y del otro lado te dicen, ya voy. Acá no había ya voy. Había silencio. Me citaron para cerrar el informe. Me preguntaron si quería agregar una nota personal. La escribo aquí, aunque sé que nadie la pondrá bonita en ningún expediente. Helios no era un experimento de luces. Era una máquina para mover el ritmo entre las cosas, como si hubieran jalado un poquito el hilo que nos mantiene pegados a nuestra sombra, y lo hubieran tensado hasta que reventó. Puede sonar fantasioso. A mí me bastan las cuentas. 8 hombres entramos en el turno. 4 salimos. Los otros no murieron, como se muere en combate, con ruido y sangre. Se fueron por un hueco donde debía estar su sombra. ¿A dónde? No lo sé. Lo que sí sé es que nadie debería buscar ese lugar. Si este video existe, y alguien lo ve en el teléfono, caminando de noche, con lamparita en mano, que haga una prueba simple. Apague y encienda la luz. No para ver fantasmas, no. Para ver si el mundo le responde. Una luz sana te regresa algo. Brillo en la pupila, sombra alargada, reflejo torpe en una ventana. Si la luz entra y no regresa, no es buena luz. No es luz que ilumine, es luz que muerde. Yo ya no discuto con técnicos ni con doctores. Me miro al espejo y, a veces, mi reflejo me saluda tarde. Apenas nada. Un pestañeo que no cae donde debe. ¿Me estoy volviendo loco? Puede ser, pero si algún día, en un cuarto muy iluminado, sienten que la respiración de ustedes llega con retraso, no hagan lo que yo hice, no se acerquen más. Apaguen lo que tengan que apagar y salgan, aunque sea a oscuras. Allá afuera todavía hay sombras que nos siguen el paso. Adentro, en Helios, aprendí que también hay lugares donde la luz, en vez de mostrarnos, nos borra de a poquito. A veces me preguntan si volvería. Contesto sin pensarlo, no. Y si alguien me dice, hay que reconstruir Helios, mejorado, yo repito lo que me guardé para mí ese día frente a la doctora. La luz que falta no se encuentra, te encuentra a ti. Y cuando te encuentra, no te suelta por el lado bonito. Si alguien convierte esto en leyenda, que no le pongan monstruos. Pónganle un foco que no calienta, una sombra que llega tarde, y el sonido de unos pasos que solo se escuchan cuando te quedas quieto. Con eso basta. Con eso y con la advertencia. Si descubren que la luz no regresa, no se queden a medirla. Váyanse, no miren atrás. Y si miran, por lo menos asegúrense de que su reflejo pestañee al mismo tiempo.